Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar acerca de la aplicación del cálculo vectorial para el diseño de circuitos electromagnéticos en electricidad y magnetismo. La era en la que vivimos está caracterizada por grandes avances en ciencia y tecnología a nivel global. Y tal vez cuando hablamos de tecnología se nos vienen a la mente palabras como cambios constantes, empresas tecnológicas como Samsung, innovación o entre otras. Y en todo esto, la ingeniería electrónica está inmersa. Por ello, no es de sorprenderse que la demanda de profesionales capacitados para enfrentar los desafíos tecnológicos emergentes es más apremiante que nunca. Así, este proyecto se sumerge en este escenario dinámico, proponiendo una solución innovadora que aborda una brecha significativa en la formación de ingenieros electrónicos. ¿Cuál brecha? La aplicación del cálculo vectorial para el diseño de circuitos electromagnéticos. El cálculo vectorial es una herramienta esencial para el análisis y diseño de sistemas electromagnéticos. Sin embargo, varios estudios han demostrado que enfrentan desafíos en su enseñanza, especialmente por la falta o el desconocimiento acerca de herramientas tecnológicas complementarias para la materia. Así, el propósito de nuestro proyecto es ayudar a superar esta carencia, para lo cual nos enfocaremos en el desarrollo de una aplicación interactiva en MATLAB que esté diseñada para fortalecer la compresión y la aplicación práctica del cálculo vectorial, y específicamente un elemento muy importante para el diseño de circuitos, las bobinas. Así pues, nuestro proyecto no solo aspira a llenar un vacío tecnológico, sino también a hacer más enriquecedora la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles experimentar ya directamente con los principios del cálculo vectorial en el análisis y diseño de circuitos electromagnéticos. Dentro del campo de electricidad y magnetismo a la que se dirige el proyecto, el entendimiento del vector permite la construcción de circuitos eléctricos inducidos por campos magnéticos. La aplicación de herramientas en 3D o 2D permiten un mejor proceso de aprendizaje relacionado al efecto sensorial vectorial. Dentro de esta área, conceptos básicos de voltaje, corriente, potencia son de carácter vectorial, debido a sus características sinusoidales provenientes al girar un vector. La teoría recopilada puede ser aplicada en dispositivos electromagnéticos, ya más cercanos a nuestro alrededor, como el generador, que posee una espira rectangular, que sería el plano, que gira en un campo magnético, el vector. Aquí, las ecuaciones de Maxwell son sumamente importantes para el desarrollo de sistemas electrónicos. Las leyes enlazan los campos eléctricos y magnéticos con las cargas y corrientes que los generan. Generalmente se presentan en sus formas de integrales y diferenciales. Maxwell fue un físico escocés del siglo XIX muy importante para la época, ya que fue el que recopiló y perfeccionó las fórmulas o expresiones que habían dejado otros físicos como son Gauss, Ampère, Faraday y Biot-Savart. La primera ley de Maxwell se refiere al campo eléctrico, en donde la integral de superficie cerrada a partir del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área es igual a la carga encerrada de una superficie gaussiana dividido por el epsilon sub 0, que vendría a ser una constante dieléctrica del vacío. La superficie gaussiana, más adelante nos vamos a dar cuenta que se refiere a un sistema de referencia o un sistema de simetría en donde podremos escoger nuestra zona de estudio. La segunda ley de Maxwell se refiere al flujo del campo magnético, en cambio, y esta va a ser la integral de línea de la superficie cerrada del campo magnético producto punto del diferencial de área, que será igual a 0. Esto debido a que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada es siempre igual a 0, pues las líneas de campo magnético comienzan y terminan en el mismo lugar, por lo que no existe monopolos, es decir, no existe un imán que tenga un solo polo, norte y norte o sur y sur, siempre va a existir una parte norte y una parte sur. En la ley de Faraday, que vendría a ser la tercera ley de Maxwell, se refiere a la variación del flujo magnético respecto al tiempo, es igual a la FEM inducida. Y la ley de Ampère se refiere a que se establece una corriente eléctrica y un campo eléctrico variable. Estos serían fuentes de un campo magnético. Lo anterior.
Dentro del campo de electricidad y magnetismo a la que se dirige el proyecto, el entendimiento del vector permite la construcción de circuitos eléctricos inducidos por campos magnéticos. La aplicación de herramientas en 3D o 2D permiten un mejor proceso de aprendizaje relacionado al efecto sensorial vectorial. Dentro de esta área, conceptos básicos de voltaje, corriente, potencia son de carácter vectorial, debido a sus características sinusoidales provenientes al girar un vector. La teoría recopilada puede ser aplicada en dispositivos electromagnéticos, ya más cercanos a nuestro alrededor, como el generador, que posee una espira rectangular, que sería el plano, que gira en un campo magnético, el vector. Aquí, las ecuaciones de Maxwell son sumamente importantes para el desarrollo de sistemas electrónicos. Las leyes enlazan los campos eléctricos y magnéticos con las cargas y corrientes que los generan. Generalmente se presentan en sus formas de integrales y diferenciales. Maxwell fue un físico escocés del siglo XIX muy importante, ya que recopiló y perfeccionó fórmulas que habían expresado otros físicos como son Gauss, Ampère y Faraday. La primera ley establece que el flujo eléctrico es igual a la integral de la superficie cerrada del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área, y que esto es igual a la carga encerrada en la superficie gaussiana dividido para la constante de eléctrica del vacío. Esta superficie gaussiana nosotros la establecemos según el sistema de referencia o sistema de simetría que nosotros queramos considerar como la más apropiada por facilidad. La segunda ley de Maxwell establece que el flujo en el campo magnético es igual a la integral del campo magnético producto punto del diferencial de área, siempre va a ser igual a 0. Esto debido a que describe que las líneas del campo magnético comienzan y terminan en el mismo lugar, por lo que no existe como tal un imán que genere un campo magnético y que tenga un solo polo. Los imanes siempre van a tener un polo norte y un polo sur. La tercera ley de Maxwell es la ley de Faraday. Esta describe que la FEM inducida va a ser igual al negativo del flujo, el negativo de la variación del flujo respecto al tiempo. Mientras que la cuarta ley de Maxwell será la ley de Ampère, que establece que una corriente eléctrica y un campo eléctrico variable son fuentes de campo. En el proyecto se han utilizado algunos conceptos importantes del cálculo vectorial, que son relevantes ya que con estos elementos hemos podido obtener curvas. Por ejemplo, una hélice, que en este proyecto se le usó para modelizar una gráfica a partir de softwares matemáticos, simular una bobina y relacionarla con su funcionalidad en magnetismo, y a partir de la interfaz determinar la forma del campo eléctrico y superficies equipotenciales. Los conceptos a mencionar son el gradiente de una función escalar en un punto, que proporciona la dirección y la magnitud de la tasa de cambio a la que la función aumenta con vista a tal punto. La divergencia del campo, que mide cómo las líneas del campo convergen o divergen respecto al punto dado. Y la torsión de una curva tridimensional en un punto, que mide cómo la curva gira en ese punto y según el sentido que toma su signo. Si se dirige en sentido de las manecillas del reloj, será positivo, mientras que en el sentido contrario será negativo. Asimismo, como otra aplicación conceptual relacionada a la divergencia y torsión, es que se puede establecer que la tangente de las líneas del campo eléctrico, las perpendiculares a las cargas puntuales, equivale al vector de la fuerza del campo. En la imagen derecha se puede observar la representación de dos cargas puntuales de diferentes signos en la aplicación MATLAB, que más adelante se enfatizará en su desarrollo. Como parte del estudio de electricidad y magnetismo aplicado a la electrónica, podemos ver qué es una bobina. Una bobina es un inductor, que es un componente electrónico, que consiste en un alambre de varias formas enrollado. En nuestro caso vamos a estudiar el helicoidal, el que se utiliza en varias aplicaciones, como son en transformadores para cambiar los niveles de voltaje, en inductores en circuitos eléctricos, que lo que hace es variar la dirección de la corriente, y en otros dispositivos como son motores y generadores eléctricos. Pero ¿cuál es la relación con el cálculo vectorial? Nosotros nos vamos a encargar de graficar una bobina. A partir de la parametrización en base de t va a ser un parámetro que puede variar entre 0 a 1000. Pero veremos que en nuestro programa tendremos otro rango para que se pueda visualizar mejor la gráfica. En la parametrización vamos a definir que x va a ser igual al coseno de 2pi multiplicado para t dividido para 150, y y va a ser igual al seno de 2pi multiplicado para t dividido para 150.
Z va a ser una variable libre, y X y Y van a simular circunferencias con cierta rotación a partir de un periodo, que sería la multiplicación de 2pi, y dividido para la constante de 150, que esto nos encargamos debido a que se visualiza mejor en el programa. Para el cálculo del campo magnético en la bobina se usará la ley de Biot-Savart. El campo magnético varía respecto al radio. Esto establece que es igual a la constante de permitividad magnética dividido para 4pi, multiplicado para la integral de corriente diferencial de longitud cruz el vector de radio dividido para el radio al cuadrado. Para esto primero vamos a identificar las variables y los diferenciales antes de integrar. Para la bobina vamos a establecer que la bobina está conformada por n número de espiras, por lo que podremos tomar una muestra que sería una espira y calcular su campo magnético alrededor a la altura del mismo eje. Para la ley de Biot-Savart debemos saber que este establece el producto cruz entre el diferencial de longitud y el vector R. R va a ser el vector desde la espira hasta el punto a analizar. Y DL va a tomar la dirección de la corriente. Entonces, en nuestra gráfica de la derecha vamos a establecer que aquel punto y aquella cruz representan los vectores, siendo la cruz un vector entrante y el punto un vector saliente. Por lo que por regla de la mano derecha, debido a que se trata de un producto cruz, y respecto al radio, que vendría a ser la distancia desde la espira hasta el punto a analizar, vamos a obtener que nuestro campo resultante va a ser hacia la derecha, es decir, en el propio eje X, debido a que como estamos en un eje de simetría, en donde el radio de la espira va a ser igual a una constante de A, podemos definir que los vectores del diferencial de campo magnético en Y se van a cancelar. Para el cálculo del campo magnético vamos a proceder con la ley de Biot-Savart, como dijimos anteriormente, y vamos a retomar que el campo magnético va a ser igual a la magnitud del campo magnético ejercido en el eje sobre las X, por la componente X. Por lo tanto, vamos a multiplicar esta expresión para el coseno de ángulo para establecer que ese va a ser nuestro vector unitario que va a definir nuestra dirección. También vamos a definir que el producto cruz que se encuentra dentro de la integral va a ser igual a el diferencial de longitud multiplicado para el radio multiplicado para el seno de phi. Mientras que el coseno del ángulo que habíamos dicho que iba a ser nuestro vector unitario va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y según las variables y los diferenciales que ya establecimos, el opuesto puede ser compuesto por A y la hipotenusa va a ser compuesto por R, según el ángulo que está establecido entre el eje de las X con respecto a nuestro diferencial. La integral nos quedaría que es igual a μ sub 0 dividido para 4pi por la integral de la corriente por A por el diferencial de longitud dividido para R al cubo. Este R al cubo salió previamente de la descomposición del vector unitario. Y esto nos resulta en que después de sacar todas las constantes nos va a quedar μ sub 0 por I por A dividido para 4pi R al cubo por la integral del diferencial de longitud. Para esto, tras integrar el diferencial de longitud, vamos a definir que esta longitud va a ser la propia hipotenusa, que va a estar conformada por la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, siendo x una distancia del propio eje x que puede llegar a variar y a la constante que nosotros plantearíamos, que sería el radio de la propia espira. Y el campo magnético nos quedaría que sería igual a μ sub 0 por I por A al cuadrado dividido para 2 por x al cuadrado más a al cuadrado elevado a 3 medios por el vector unitario de I. Ahora, si queremos definir cuál es la sumatoria de estas espiras, vamos simplemente a definir que está multiplicado para n número de espiras y vamos a cambiar que este diferencial de x sea igual a la sumatoria de los diferenciales. Por lo tanto, el campo magnético, después de establecer que n', que vendría a ser el número de cierto tramo de espiras dividido para n, va a ser igual a la proporción de diferencial de x sobre L, quedándonos que n' va a ser igual a n por diferencial de x sobre L, y tras integrar desde el límite de 0 a L por la misma longitud de la bobina, nos queda que el campo magnético en toda la bobina va a ser igual a N, que es el número de espiras, multiplicado por la constante de permitividad magnética en el vacío, multiplicado por la corriente dividido por L. Ahora tenemos la graficación de una esfera hueca. Precisamente tiene que ser una esfera hueca, porque la gradiente lo que calcula es el vector perpendicular a una superficie, no un volumen. Por lo cual tenemos la fórmula
de una esfera parametrizada, por lo cual tenemos R por coseno de U por seno de V, tenemos R por seno de U por seno de V, y tenemos R multiplicado por coseno de V. Por lo cual, graficando esto en esfera con un rayo de 3, tenemos la esfera graficada en la aplicación MATLAB. Y si queremos expresar el flujo de campo eléctrico de la esfera, ¿qué hacemos? Procedemos a utilizar la ecuación del campo magnético, la cual es 1 sobre 4 multiplicado por pi por epsilon 0 y multiplicado por nuestra suma de Riemann de toda la carga dentro de la esfera a una cierta distancia, restado por la distancia afuera de la esfera. Y tenemos la ecuación del flujo magnético. Tenemos la integral gaussiana multiplicando el campo magnético producto punto por una determinada área. Esto es igual a la carga de toda la esfera sobre epsilon 0. Y cambiando esto, utilizamos las integrales dobles de una superficie, multiplicando el campo magnético producto punto por la diferencial de una determinada área es igual a la carga de toda la esfera sobre epsilon 0. Partiendo de la definición de producto punto, tenemos la integral de la superficie gaussiana, tenemos el campo magnético multiplicado por el diferencial del área por el coseno del ángulo que forma esta área con la superficie. Y nos da la carga del interior de la esfera sobre epsilon 0. Acerca de cómo vamos a utilizar esto para nuestro proyecto, utilizamos el flujo magnético con integrales dobles, el campo magnético multiplicado por un diferencial de área. Esto es igual al flujo, es igual a integral doble de 1 sobre 4 multiplicado por pi por epsilon 0, y esto es q sobre r cuadrado multiplicado por nuestra dirección del vector multiplicado por el diferencial del área. Ahora tenemos el cambio de variable que vamos a hacer para poder utilizar las coordenadas esféricas. Tenemos r es igual a r seno de phi multiplicado por el coseno del ángulo, y es igual a r por seno de phi multiplicado por el seno del ángulo, y tenemos z es igual a r por coseno de phi, y tenemos que r es igual a ρ. Como es un cambio a coordenada esférica y la esfera se encuentra centrada en el eje, tenemos que phi varía de 0 a pi porque ocupa toda la esfera, y también nuestro ángulo va a variar de 0 a 2 pi porque es toda la circunferencia de la esfera, y el radio va a ser de 0 hasta todo el radio de la esfera. Haciendo nuestra jacobiana tenemos un resultado de r al cuadrado multiplicado por seno del ángulo. Utilizando este resultado tenemos el flujo es igual a la doble integral del área de la superficie, 1 sobre 4 por pi a epsilon 0, y esto multiplicado por nuestra carga sobre r y nuestra dirección del vector, y esto multiplicado por r cuadrado por seno del ángulo, diferencial del ángulo y diferencial de phi, multiplicado por la dirección del vector. También llevando a las límites de nuestras integrales tenemos el flujo igual de 0 a 2pi, de 0 a pi, y tenemos la carga sobre 4pi multiplicado por epsilon 0, multiplicado por seno de ángulo, multiplicando el diferencial del ángulo y diferencial de phi. Y obteniendo un resultado del flujo es igual a la carga interna, es igual a el campo, el epsilon 0. La interfaz gráfica, para hacer más interactivo el programa, utilizamos la aplicación MATLAB, en la cual tenemos las dos cargas. Haciendo un ejemplo, tenemos las dos cargas ubicadas en cualquier punto de nuestro plano en un intervalo de 10 por 10, y dándole un valor negativo y a otra carga un valor positivo. Hoy tenemos una gráfica donde nos muestra la divergencia de esta gráfica, donde tenemos un máximo y un mínimo, y esta gráfica nos muestra la divergencia. También tenemos las líneas equipotenciales, y ahora mi compañera va a explicar sobre la gráfica de la espiral. Respecto al programa, tenemos el segundo modo, la segunda pestaña donde podemos graficar la bobina. Esta bobina ya está codificada internamente en el programa. Nosotros lo que podemos hacer es cambiar el rango del parámetro de t, que viene entre 100 a 1000. Siendo 100 el menor número de vueltas que le podemos llegar a dar y 1000 el mayor número de vueltas que le podemos llegar a dar. Para concluir, demostramos con esta presentación y con la aplicación de MATLAB que podemos utilizar los conceptos de divergencia, gradiente, torsión y rotación para hacer un apoyo visual más a los estudiantes, para que entiendan mejor qué es el campo magnético, en qué se basa, para qué sirve, y para que nos ayude esto en las industrias tanto automotrices como eléctricas, y también interactivas con la telemática y todo que tenga que ver con la automatización. Y por lo cual está demostrado para el ingeniero Córdoba Nelson. Ya.
Ahora tenemos la representación de la gráfica en un área de 10 por 10, al cual le vamos a dar un valor positivo y negativo a estas dos cargas. Nos va a dar la gráfica la divergencia y nos va a dar una gráfica, una representación en 3D en el cual nos demuestra el punto máximo y mínimo de nuestras cargas. También las líneas equipotenciales. Tenemos también ya mencionada nuestra espira con un intervalo de 100 a 1000. Se puede representar aquí en los intervalos deseados, con el parámetro que ya teníamos, T. En fin, esperemos que nuestro proyecto de la interfaz gráfica interactiva sea ideal y pueda facilitar la interacción del campo magnético y eléctrico para el estudio de electricidad y magnetismo, al igual que la electrónica y automatización. Agradecemos al ingeniero Nelson Córdoba, profesor de la materia. Gracias por su atención.